Pues hemos escuchado a políticos, políticas hablar de la mutilación genital femenina, pero ahora lo vais a escuchar en voz de las propias supervivientes que nos van a explicar. Voy a empezar con Nacha, que nos va a hablar de la contextualización y contexto de la mutilación genital femenina, concretamente en España. Tienes la palabra, Asha. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer también al Ministerio por dejarnos el espacio, agradecer a la red por hacer esto posible y todas las compañeras. Pues yo tenía pensado explicar un poquito lo que era la mutilación genital femenina, no concretamente en España, así que ahí me pillas un poquito. La mutilación genital femenina, creo que todas las personas que están aquí más o menos tienen una idea de lo que es, ¿no? Por eso no me he molestado ni traer imágenes ni nada. Y ya sabemos que esto lo que significa, ¿no? Que cualquier tipo de manipulación a los genitales de la mujer, por razones numéricas, se considera mutilación genital femenina. Y en esa descripción de la OMS, donde habla de la mutilación genital femenina, realmente en esa parte no menciona edad. Tenemos que tener en cuenta que no habla de la edad, no simplemente habla de cualquier corte que se puede practicar en las partes genitales sin ninguna razón médica, se debe considerar mutilación genital femenina. Pues eso me hace a mí pensar mucho lo que pasa en España, por ejemplo. Sabemos que existe la mutilación genital femenina en España, en las cirugías clínicas donde hacen los arreglos, ¿no? Genitales, aquí llamándolas, ¿cómo le llaman? Cirugía estética de los genitales. Y se meten las mujeres para reducir, por ejemplo, hacer el tipo 1, que conocéis que es un corte parcial del clítoris, y también el descapuchamiento del clítoris. Pues en estas clínicas tan legales aquí en España, también se hace el descapuchamiento del clítoris, se hace el estrechamiento de esa parte, se reduce los labios, que es comparado el tipo 2. Por lo tanto, España no es ajeno a la mutilación genital femenina. Lo único que tenemos que ponerlo nombre y cara y decidir que esas cirugías son mutilaciones genitales femeninas que están sufriendo españoles y no son inmigrantes. Entonces, eso creo que os dejo ahí para pensar sobre ello. Y luego hay otro tipo de mutilación genital femenina no muy conocida, que existe además con las llegadas últimamente, lo hemos estado viendo, las personas que acompañan y van al médico, como las compañeras que van a hablar, creo que también habrán notado. Ese tipo de mutilación genital femenina es, después de haber pasado por el tipo 3, que es la infibulación, en las mujeres cuando tienen ya hijos, tienen un parto, digamos, normal y tienen el parto, lo que hacen, que eso les produce una inseguridad enorme y se sienten muy abiertas, y lo que hacen es solicitar que les cosan de nuevo, ¿no? Entonces imagínate una persona que tiene 6 hijos, que le abren y le cosen, ¿no? Obviamente la apertura los dejan un poquito más grande y recuerdo hace mucho tiempo aquí vino una mujer que pidió una cita, le acompañó una compañera y lo que le pidió al hospital era que se sentía muy abierta y quería que le cerraran. Eso no está denunciado ni lo consideran, nadie lo nombra, entre los tipos de mutilación genital femenina ni siquiera entra. Nosotros lo hemos llamado el efecto cremallera, cerrar y abrir, ¿no? Es una violencia ejercida y además es la mujer que lo pide, entonces dicen, bueno, es adulta, igual que las cirugías que se haga es adulta y ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero ¿por qué lo hace? Nos preguntamos por qué lo hace. ¿Cuáles son los motivos que asocian esa necesidad de hacerlo? Lo miramos, igual que la cirugía estética que se hace aquí genital, ¿no? La mujer le han enseñado que sus genitales son feos,
Por lo tanto, tiene que cambiarlo. Hay una exigencia social. Lo mismo con la cerradura y apertura de la mutilación genital femenina que se practica. Y no quiero acceder más, así que... Como habéis visto, no solamente nos debemos de limitarnos a definir qué es la mutilación genital femenina, tenemos que intentar ir más allá para poder saber más. Aquí voy a dar la palabra a Minata, que muchas veces hay otras violencia de género que tiene como más prioridad a la hora de tener acceso a recursos. Si tú nos puedes dar un poco como ejemplo, hablarnos de las dificultades que suelen tener mujeres a tener acceso a esos derechos por ser mujeres en situación de mutilación genital femenina. Vale, gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias a la ministra. La verdad, gracias. Y muchas gracias a la red estatal también por darnos esa oportunidad. Yo jamás en mi vida hubiera pensado que algún día iba a estar cerca con una ministra. Nunca he estado ni cerca con la alcalde o el alcalde de mi propio pueblo. Gracias por esa oportunidad y gracias. Muchas gracias. Estoy súper contenta, por eso no veis que estaba como una loca, porque cuando las he visto saliendo he dicho, no quiero perder esa oportunidad, no quiero perder esa oportunidad de estar más cerca. Gracias, la verdad estoy muy emocionada. Y pues mi nombre es Aminata Soko, yo soy superviviente de la mutilación también como el resto de mis compañeras. Y la verdad yo estoy en Valencia y también el acompañamiento día a día que estamos haciendo, tanto mis compañeras como yo, os voy a dar algunos ejemplos. Nuestro problema no es solamente sufrir el tema de la mutilación, pero después de sufrirlo en nuestro país con todas las violencias que estamos pasando y violencia de género, otras cosas también. Y cuando llegamos aquí también tenemos más dificultades de acceder a ciertas cosas, ciertos derechos. Y por ejemplo, en mi caso, yo cuando he llegado aquí, he llegado por un matrimonio forzado y luego muchos malos tratos he pasado al decidir divorciar y dejarlo. Me ha llevado también con otro problema, tanto por mi comunidad y por el rechazo de mi propia familia. Entonces, eso es mi caso, eso es el caso de muchas más mujeres que yo acompaño día a día y que mis compañeras hacen esos acompañamientos también. Os pongo un ejemplo de un caso práctico. Una chica ha llegado en junio, viene con la mutilación. Ella era universitaria en su país de origen, pero llega aquí sin conocer el idioma, sin conocer sus derechos, sin saber que aquí en España hay una ley que protege a las mujeres. Ella llega, el tema de las relaciones sexuales con el marido, ella no podía, tenía mucho dolor. Cuando ella se negó, allí empezó con muchas violencias. Entonces, con todas esas violencias que ella está sufriendo, pero ella no sabe dónde puede ocurrir, no sabe dónde ir. Y como el marido cuando sale para trabajar, ella sale a la calle también. Ha conocido a alguien y esa persona le ha dado mi número. El día que ella ha decidido poner la denuncia, enseguida el marido llama a la madre de la chica, entonces la madre le presiona, ella al final no ha puesto la denuncia. Entonces la he derivado en los recursos donde ella puede tener acceso a una casa de acogida, pero por la presión de la madre, ella no ha querido poner la denuncia. Entonces al no poner la denuncia, ella tampoco tenía acceso a tener a ningún recurso de casa de acogida. Entonces, como casos así,
nos llega también, hacemos más acompañamiento con mujeres víctimas de trata que han podido escaparse, con lo que les cuesta escaparse de sus tratantes. Una vez que se escapa también se desconfía mucho, y cuando cogen esa confianza en nuestras organizaciones, porque nos ve tú a tú, entonces nos ven más cercanas cuando nos lo cuenta también. Muchas veces es difícil que ellas puedan tener una cita para la protección internacional. Hay una mujer que lleva casi un año en esa situación. En nuestro sitio, todos los miércoles hay que llamar un teléfono a partir de las 3 de la tarde. Entonces, llevamos llamando, no ha tenido oportunidad de tener esta cita. Y si ella no tiene esa cita, va a seguir en situación irregular, no va a poder ni trabajar ni poder tener acceso a otra cosa. Muchas veces los tratantes les pueden recuperar de esas situaciones. Entonces, y al recuperarlo, nuestro trabajo no va a servir de nada. Pero que nos apoya a todas las organizaciones, que esas mujeres pueden tener a lo menos cita de asilo, están dispuestas a denunciar las redes de trata, están dispuestas a contar sus historias para que puedan salir adelante. Entonces, aparte de esto también, y hay muchas dificultades también, porque esas mujeres, si no están en situación irregular, es difícil también acceder a ciertos sistemas sanitarios, porque hay muchas que si no tienen empadronamiento, solamente la atienden en urgencias. Entonces hay ciertas enfermedades que solamente con urgencia no es suficiente para ser tratada bien. Gracias. Muchas gracias, querida Aminata. Es verdad que tenemos que partir que el bienestar de las mujeres tiene que estar por encima de su situación administrativa, porque todo eso hace que la mujer sea todavía más vulnerable si está en esa situación de desamparo. Por lo tanto, es muy importante. Para poder acabar con la mutilación genital femenina, no solamente es un trabajo de las mujeres, pero es un trabajo de todas y de todos también. Fátima, si nos puedes hablar un poco la importancia. Espera, se me había olvidado añadir una cosita. Mira, eso no es todo. Cuando deciden divorciarse también, la residencia, como vienen del agrupamiento familiar, su residencia depende de los maridos. Entonces ellos saben también, lo hacen apuesta, negarles esta residencia a la hora de renovar, porque si ellos no dan autorización, ellas no pueden tener esa residencia. Pero si ellas no denuncian, tampoco tienen este derecho de seguir con su residencia. La verdad, yo creo que esto es un poco racista, ¿no? Por ejemplo, a cualquier española, si no va bien en su relación de pareja, puede divorciar y no perder sus residencias. ¿Y por qué nosotras tenemos que perderla? Porque no queremos estar con nuestro maltratador. Porque para que esas mujeres puedan dar el paso también de poder denunciar, hay que trabajar con ellas psicológicamente y mentalmente. Y muchas organizaciones no les atienden porque no tienen idiomas. Y si no tienen idiomas, y hay algunos profesionales que no quieren traductores para traducir. Entonces yo creo que dando un poco este paso para que ellas tengan esa libertad de sentirse libres y tomar sus propias decisiones, divorciarse, yo creo que eso es mejor y nos va a facilitar muchas cosas también. Gracias. Gracias, Aminata. Totalmente de acuerdo contigo, es que el trabajo con la mutilación genital femenina se tiene que implicar todos los actores políticos, no solamente un ministerio, sino también justicia, igualdad social, para que sea como una política bien diseñada.
Así sí nos puedes dar un poco este toque de la importancia no solamente de trabajar las mujeres en mutilación genital femenina, pero también la implicación de los hombres y la juventud. Bueno, muchas gracias, Nicole. Yo soy Fátima Yara Sani, soy de Médicos del Mundo. Y, lo que ha dicho Nicole y mi compañera Aminata, mi hermana Aminata, es realmente importantísima. Pero para trabajar en mutilación genital femenina, tenemos que poner todo el sector, todo el colectivo de la sociedad, principalmente nuestras comunidades, ¿no? Trabajar con hombres, trabajar con adolescentes, jóvenes, es importantísimo, fundamental en este trabajo. Hombres, hacerle el aliado de nuestro trabajo, porque no podemos dejarles aparte que no, ellos son hombres, no tienen nada que ver con la mutilación genital femenina. No es verdad. El hombre es parte fundamental de la mutilación genital femenina, porque ellos dicen, eso no es nuestro problema, es problema de la mujer. No, que va, el patriarcado, si no quiere la mutilación, no va a haber la mutilación genital femenina. Si no quiere la mutilación, no va a haber. Ellos están de acuerdo con la mutilación genital femenina, están de acuerdo estar en ese poder como el rey que son para controlar la sexualidad de la mujer. Entonces, si hacen eso, ¿y qué va a hacer las mujeres mayores que practican la mutilación genital femenina atendiendo la situación de patriarcado? Porque ellos mandan en toda la religión, en toda la cultura, los hombres están por de frente, las mujeres los seguimos. Trabajar con la juventud en la educación, educar a una niña es educar toda la sociedad. Si fomentamos la educación, el liderazgo, acompañamiento de las jóvenes, se va a terminar con mutilación, porque ellas que van a poder decidir si mi hija o mi hermana pueden ser mutiladas. Trabajar con esas niñas es fundamental en la promoción de escolarización de las niñas. Si escolarizamos a esas niñas, va a tener poder de decidir y conocer su derecho para poder cambiar y transformar la sociedad donde vivimos. Entonces, por eso que nosotras desde Médicos del Mundo, nuestra prioridad es trabajar con adolescentes, transformarlos como agentes de cambio en la construcción de una sociedad nueva y justa. Ese es nuestro trabajo, nuestro papel como mediadoras. Muchísimas gracias, Fátima. La importancia de trabajar con los hombres, porque si los hombres se implican también en el tema de la mutilación genital femenina, habrá muchos cambios. La ministra en su intervención habló de la formación e información. Es necesario, imprescindible hoy día hablar de la formación cuando se habla también de la mutilación genital femenina. Y esa formación yo creo que también tiene que ir de la mano de las personas supervivientes, activistas y profesionales. Entonces, la importancia de trabajar con las mediadoras, mediadores interculturales, porque trabajar por y con la comunidad y también al mismo tiempo con administraciones públicas. Sí, Odan, ¿nos puedes dar un poco eso más con detalle por qué es importante la mediación intercultural? Perdonarme, hola, estoy un poco constipada, pero ya no hay nada, o sea, ya llevo muchos días, o sea, solo no contagio, vamos, a nadie, ya nada. Nada, antes de nada, dar las gracias porque la mutilación genital femenina, las autoridades también, principalmente porque escucharnos es importante, escuchar este trabajo que hacemos es súper, súper importante. Yo llevo muchos años en España, muchísimos, me he criado aquí, pero soy de las dos culturas, como de aquí para allá me voy un segundo. Y cuando veo que el país donde me he criado se da avances por algo que es tan importante para nosotras, también un segundo solo quería recordar hoy a las hermanas que están luchando diariamente en nuestros países de origen, a las hermanas sudanesas, a las hermanas nigerianas, de Etiopía. Es verdad que nosotros lo hacemos desde aquí con la seguridad de que no vamos a sufrir el mismo daño que pueden sufrir ellas y están dando muchísimo trabajo ahí, están haciendo muchísimos cambios. Y a las otras, a las hermanas asociaciones que hacen un gran trabajo como la Asociación de Fátima con mujeres día a día, de verdad, o sea, que quería dar ese inciso. La mediación intercultural es un puente entre las dos culturas, pero sobre todo yo siempre, o nosotras muchas reivindicamos que sea una mediación formada, que no porque seamos negras valemos para ser mediadora. Yo no soy mediadora por ser negra, sino me he preparado, me he formado y puedo mediar con mujeres
de muchos países, no con solamente mujeres somalíes, porque yo solo hablo somalí, no hablo las 300 lenguas maravillosas que hay en nuestro continente, pero sí tenemos las herramientas formativas. Esa misma mañana, por eso llegué tarde, estaba en el juzgado acompañando a una mujer muy temprano, porque las violencias no entienden de día, ni de fecha, ni de si es fin de semana, si es festivo o no es. Me hizo gracia porque sigue pasando, después de tantos años de trabajo en terreno, que me veían, me decían, llama a tu hermana. La mujer no es somalí, es una mujer de otro país. Y me decían, llama a tu hermana, y yo decía, pero ¿me creen que somos hermanas de verdad o hermanas por el contexto cultural que nos decimos hermanas? Creían que éramos hermanas de sangre. La mujer la estaban hablando en español y al final el trabajo mío consistía en escuchar en español a la funcionaria y transmitirle el mismo mensaje, pero de forma más tranquila y pausada y con otras palabras, pero en castellano. Ese es el trabajo de la mediación. Al final la mujer lo entendió, se tranquilizó y entró a declarar. Ese es el trabajo de mediación y facilita mucho. Y facilitamos a que la funcionaria se tranquilizara y no se sintiera como que la mujer habla español, pero no me está, como que no la estuviera tomando el pelo porque estaba nerviosa. Estás en un juzgado, vas a declarar por una violencia sufrida, ¿no? Entonces, formamos a profesionales desde un contexto intercultural, entendiendo cuáles son las claves interculturales. Evidentemente no tenemos todas las claves, lo que no tiene una compañera lo tiene otra, somos muchas, pero sí que pedimos que la mediación esté dentro de los acompañamientos a las violencias de género, no solamente mutilación genital femenina, sino a las distintas formas de violencia de género. Yo estuve mucho tiempo trabajando en el proyecto de prostitución Médicos del Mundo y también era la mediadora de ese proyecto y al final con las mujeres de otros países me entendía porque tenía claves culturales para entenderme. Sí que os pedimos a las autoridades que nos tengáis en cuenta como profesionales que acompañamos, pero que se formalice, que se haga profesionalizado y que estemos donde tenemos que estar para acompañar, pero también que nos facilitéis esa otra parte, que los organismos públicos nos acojan como compañeras, no como la negra que viene acompañada a otra negra. Soy así de cruda hablando muchas veces porque es la verdad, ¿no? No somos enemigas de los sistemas públicos, somos compañeras del sistema público, pero también compañeras de las mujeres que acompañamos. Y ese es el trabajo principal. También reivindicar que el trabajo con los hombres es importante, cada vez más hacemos más formación a mujeres, pero siempre se hace la formación a la mujer y a la otra parte donde se deja, ¿no? No podía traer un vídeo, pero hay un vídeo súper bonito que hicimos con hombres que ellos mismos decían, es que ya va siendo hora de que perdamos nuestro trono y empecemos a dejar. Eran 4 hombres, uno de Somalia, uno de Guinea, uno de Burkina y uno de Mauritania, de distintas edades. Lo hicimos así para ver cómo se escuchaban, ¿no?, estas voces, ¿no? Un chico joven, el líder era el de Burkina, que era el más mayor. Y fue increíble. A mí, después de tantos años de lucha como activista, se me puso la piel de gallina escuchar a mis hermanos así. Y ahora digo hermanos en contexto cultural, no porque sean mis hermanos de sangre. Así que la mediación cultural es que estamos en todos lados y facilitamos. Somos compañeras y no enemigas del sistema público, sino facilitadoras formadas siempre. Por favor. Pues es que vemos que es clarísimo que tenemos que tener la formación de mediadoras interculturales, también los intérpretes, porque no se trata solamente ser mediadoras, pero también saber transmitir, saber traducir, y hay que contar siempre con el colectivo porque conocemos los códigos culturales, porque no es lo mismo traducir sin conocer códigos culturales que conocer códigos culturales. Por lo tanto, es importante la implicación de mediadores, mediadoras en todos los ámbitos administrativos, para que ese acompañamiento sea realmente integral. Por cuestión de tiempo, vamos a dar paso a unas 2 preguntas, porque luego tenemos otra mesa. 2 o 3 preguntas, pero que sean preguntas muy concretas y breves. Gracias. Buenos días, me siento, me levanto, no lo sé. Bueno, me levanto. Mi nombre es Bernard Herman, soy de Camerún, soy el coordinador del grupo de los africanos felices en España y hablo como hombre. Gracias por invitarme aquí hoy. Yo siempre digo, yo tengo hijos y siempre digo a mis hijos que después de Dios viene la mujer. Es mi opinión, porque si no fuera por mi madre no estaría aquí ninguno. Entonces, para mí la mujer es tan importante y pues mi pregunta va un poco pues, en el sentido de lo que decía
la compañera ahora mismo sobre el poder de los hombres, ¿no? O sea, que están en el trono. Yo no veo ningún trono porque para mí sois las diosas de ese mundo, ¿no? Y en África, no más tarde que ayer por la tarde, pues, tuve que asistir a una intervención donde había una chica de Senegal que pues, estaba luchando contra este problema de la mutilación. O sea, la familia de su marido quería mutilar a su hija. Ella estaba totalmente, se oponía, pero la persona que venía a agredir a esta mujer en su casa era la mamá del marido. O sea que, saben ustedes todos que la mujer no habla mucho, pero si esas mujeres mayores de África que hacen la mutilación, si pusieran un poco de su parte por la noche machacando al marido que no queremos esto, yo creo que eso tendría alguna solución. Entonces yo creo que no solo los hombres, las mujeres tienen todo el poder para cambiar esta situación. Es mi opinión humilde, ¿no? Entonces, por favor, llamar a esas mujeres africanas que están muy metidas en la cultura, no quieren cambiar ni un ápice de la ley tradicional. O sea, quieren mantenerse ahí, no, que hay que quitar, no, que hay que hablar con ellas para que ellas cambien su forma de pensar. Era un poco esa aportación y muchas gracias. Gracias. Bueno, hermano, yo he mencionado trono porque si miramos en nuestra sociedad africana, nuestra cultura, quien tiene poder en la comunidad, en nuestra casa, es hombre. Si un hombre levanta en su casa, yo te voy a dar ejemplo de mi papá. Mi padre, Ibrahim, levanta en casa y dice hoy, ninguna niña va a ser mutilada aquí en Sanicunda. Te lo juro que ninguna niña va a ser mutilada. Ninguna. Entonces, mi padre no tomó esa decisión porque él dice cosas de las mujeres. Pero mi padre quiere mujer mutilada. ¿Dónde queramos? Entonces, por eso que yo digo, están en su trono. Pero si hablamos actualmente, las que estamos sentados, estamos trabajando en África, mayoría de nosotras, con nuestra comunidad, tenemos mucha dificultad con los hombres. Tenemos mucha dificultad con los líderes. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con la juventud. Con la juventud, tanto las que están en nuestro, como líderes tradicionales, jóvenes, líderes religiosos jóvenes, que nos ayuda, porque ya tienen unos estudios para poder hablar. No es solo nuestros mayores que estudiaron, interpretaron cualquier libro a su conveniencia para poder llegar a la mujer. Entonces, si el hombre decide, se puede hacer. Aquí trabajamos con hombres. Hombre te dice, yo no sabía que esa mutilación existe. Ahora que yo lo sé, participé en la formación, voy a llamar a mi familia y voy a ir para ayudar. Entonces eso es por eso que nosotros decimos eso. Esa es una cosa fundamental, hacer aliado con jóvenes, con hombres como tú, para ayudar, porque tu mensaje es importante, lo que estás diciendo en tu familia, en tu pueblo. Bueno, yo quería un poquito hablar de lo que ha dicho mi compañera Fátima, que es una gran activista, lleva muchísimos años, nos conocemos de mucho. Pero yo creo que estoy un poquito cansada de decir el hombre que manda. Estoy hasta el moño de eso, honestamente. Y si la mutilación genital femenina se va a acabar, quiero que aprenda a apoyar a la decisión que tome esa mujer. Creo que es importante trabajar con los hombres, estoy completamente de acuerdo, y sin ellos son la otra mitad, somos la otra mitad, y ellos son padres de esas hijas y hay que trabajar con ellos. Pero también no debemos olvidar que las mutilaciones genitales femeninas normalmente lo que organizan, hacen son las mujeres. Obviamente con la finalidad de esos hombres, eso lo sabemos. Pero ¿qué tal si cambiamos este mindset, esta mentalidad de esas mujeres? Enseñamos a esos hombres a apoyar las decisiones, no imponer, sino apoyar. Eso es nuestro trabajo. Muchas gracias, Asha. ¿Hay otra pregunta por ahí? Hola, buenos días.
Mi nombre es Cristina Marí, soy comisaria principal, jefa de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer de Policía Nacional. Quiero dar la enhorabuena por la organización de esta jornada y quiero especialmente darle las gracias a Isa por habernos invitado. Más que una pregunta, lo que quisiera hacer es una aportación, un ofrecimiento, porque la señora ministra ha hablado, en tercer lugar, de la importancia, evidentemente, como no puede ser de otra manera, de la coordinación y cooperación. Y me ha dado mucha pena ver que Minata, en su relato, posiblemente por desconocimiento, no mencionaba las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros estamos aquí para ayudaros, muchas veces para la prevención, y siempre, cuando no se ha podido evitar, para ese tratamiento posterior. Las unidades de atención a la familia y mujer, que además tenemos implantación en cualquier parte del territorio nacional, que sean competencia de Policía Nacional, vais a encontrar estas unidades que se denominan UFAM, y lo mismo en el ámbito de competencia de Guardia Civil vais a encontrar las unidades de mujer y menor, que se denominan EMUMES, ¿vale? Entonces, quiero que sepáis, además, todas las miembros de esta red nacional y estatal, que contáis con estas unidades que están especializadas y formadas para trabajar de cualquier delito que se cometa dentro del ámbito de la violencia de género, doméstica y sexual. Además, nos avala y nos ampara la legislación, por un lado, la ley de violencia integral contra la mujer, y lo mismo con la de violencia sexual, que aplican y que incorporan una serie de medidas de derechos de los que puede disfrutar y gozar esas víctimas de estos delitos. Eso implicaría, claro, necesitamos, para poder poner en marcha todo esto, la denuncia de la mujer, esa confianza en el sistema. Pero, por ejemplo, en concreto, lo que estabas describiendo de esa compañera, esa estudiante, aunque por un lado es víctima de violencia sexual, es también víctima de una violencia de género. Esa violencia de género, que sepáis que en España se activa de oficio, es decir, con que no tiene que ser la víctima. Si a lo mejor no tiene esa fuerza suficiente para acudir a las dependencias policiales a llevar a cabo esa denuncia, cualquiera de vosotras podéis hacerlo. No penséis que la estáis traicionando, que estáis traicionando su confianza, porque entre esos derechos que le corresponden como víctima de esas violencias, va a tener esa paralización de ese proceso en el caso de que estuviera iniciado, y si no está iniciado no se va a iniciar, va a quedar en stand-by, de ese proceso de regulación. Entonces, es una manera de que el sistema le pueda dar esa cobertura. Entonces, simplemente quería hacer esa aportación. Y de hecho estamos trabajando para perfeccionar el procedimiento, pues, con protocolos, etcétera. Entonces, simplemente era... Sí, no, gracias por tus aportaciones. No es que no hemos pasado por esos procesos, sí que lo hemos pasado, porque cuando ella me avisa, lo primero que yo he hecho fue llamar a Centro Mujeres 24 horas y nos han dado cita en 2 días. Entonces yo he dicho que como esa mujer está en esa situación peligro, la he llevado en mi casa. He dicho, en 2 días, vale, el día siguiente para que la chica no volviera allí. Entonces, 2 días se convirtió en 4 meses en mi casa. Yo soy pobre, cobro 1.000 euros. Entonces, ¿y qué pasa? Y cuando hemos ido a hablar con la trabajadora social, todo eso está justificado. Si quieres, lo puedes investigar. Y cuando hemos ido a hablar con la trabajadora social, ella nos ha mandado donde se pide el abogado gratuito. Hemos ido a hablar allí. Entonces, ella ha explicado todo lo que está pasando. Entonces, allí le dijeron que si ella quiere que vaya a poner esa denuncia, pero que no va a pasar nada al chico, porque es su palabra contra su palabra, y que ella no, si ella no tiene pruebas, que eso no va a llegar a ningún sitio. Fíjate, ella es recién llegada, la presión de la familia y esta conversación con
con esa abogada. Entonces ella se destrozó, no sabía qué hacer más. Entonces, ¿qué pasa? En orientación psicológica tampoco la quería atender. Yo me he ofrecido de voluntaria de traducir a esa chica y me dice que no es lo mismo hablar con ella en directo que hablarlo y luego que otra persona lo traduce. Y yo le he dicho que mejor, yo sé que traduciéndolo va a coger más tiempo. Si la chica tiene sesión de 1 hora, seguramente se quedará con media hora. Yo he dicho, pero es preferible esa media hora que quedar sin nada. La chica, sí. Y luego, vale. Sí, voy a decirlo de. Hola. Hola. No. Aprovecho que está la ministra. La acreditación, el título habilitante. Madrid es otro mundo. Yo trabajo en Madrid, estoy trabajando en Madrid. Es otras barreras que se pueden encontrar en otras comunidades autónomas, por lo que hay en Madrid también. Vale. Pero a nivel estatal hay un título que nos gustaría que nos facilitara. Es la superviviente de mutilación genital femenina no tienen acceso a ello. Es verdad que apoyo totalmente. Está sujeto a denuncia casi todo lo que hay de las mujeres inmigrantes. Les tengo que decir el ADN de la persona prácticamente para poder seguir manteniendo su estatus. Y eso yo sé que hay unidades que trabajáis muy bien, pero el día a día, cuando estás en frontera, muchos policías nacionales preguntan a las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina sin saber ni siquiera que la ley de violencia de género dice que mutilación genital femenina es una forma de violencia de género, y hemos tenido que ser nosotras las mediadoras las que les tenemos que decir, primero, cómo lo tienen que hablar, porque le preguntan ahí, ¿estás mutilada? Donde cuando hay 20 personas más escuchando a la mujer. Creo que hay muchas cosas que podemos mejorar y cambiar. Sé que hay una buena intención, entonces pregunto, y os digo nada. Muchísimas gracias, compañeras, muchísimas gracias. Yo creo que en la identificación de necesidades y medida, yo creo que en el punto 2 estamos hablando de atención integral, coordinada y multidisciplinar. Ahí yo creo que implicamos todos los actores, tanto a nivel de sanidad, justicia, educación, servicios sociales y recursos especializados. Yo creo que lo importante es trabajar en grupo, trabajar entre todos, no solamente plasmando, haciendo protocolos, pero aterrizar, implementar esos protocolos para que todo se cumpla, ¿no? Para que no tengamos que quejarnos todos los días, como dice la compañera Odan, se debe de reconocer también las personas que están trabajando el tema de mutilación genital femenina con un certificado. Entonces eso es un poco que todos los actores se implican de una manera coordinada. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar ahora a otra mesa donde voy a invitar a otras compañeras que suban, por favor, que tiene que ser Marcela. Marcela, si puede subir, Nerea, Umu y Asha, te quedas ahí, lo siento. En esa mesa vamos a continuar un poco de todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Hoy día, cuando se habla de mutilación genital femenina, cada persona define la mutilación genital femenina como quiere, cada persona habla a las mujeres mutiladas como quiere. Asha va a aterrizar un poco para hablarnos del lenguaje. ¿Cómo se debe utilizar ese lenguaje cuando se habla de las mujeres supervivientes, cuando se habla de la mutilación genital femenina? Muchas gracias. Estoy en esta mesa otra vez. ¿Se me oye? Ah, vale, es que no me oía yo. El lenguaje que utilizamos es muy importante. Yo me acuerdo que hacía entrevistas, yo creo que soy una de las personas más entrevistadas en relación con la mutilación genital femenina en este país, ¿no?
intentabas hablar con esa persona y decirles que el lenguaje no deben utilizar, etcétera, etcétera. Y de repente pues el propio periodista o periodista empezaba a escribir y lo leías. Yo no pasaba del tercer parágrafo normalmente, porque ya veía en las palabras que se utilizaban, ¿no? En salvajadas, en palabras que te hacen daño, que te hacen avergonzar y de por qué has hablado. Cuando personas como yo hemos utilizado nuestra vivencia y nuestro activismo, ¿no? Y lo hemos contado y siempre intentando acordar. Entonces, no se debe victimizar, ya lo dijeron, no sé quién lo dijo en las compañeras aquí, victimizar a la víctima de nuevo utilizando lenguaje no correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí en España se utiliza mucho la ablación. La ablación es un término médico. Por ejemplo, existe ablación de corazón. Se quita algo que no debe estar ahí. El clítoris debe estar. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza aquí en España, ablación de clítoris, ¿no? O ablación de genitales, es erróneo y no se debe utilizar. La mutilación genital femenina se debe utilizar la palabra completa, como ha estado haciendo hoy en esta mesa. Mutilación genital femenina. Es suficientemente fuerte la palabra para entender lo que significa, sin intentar meter otra cosa, ni llamarlo salvajada, ni llamar otro nombre. Con ese nombre es correcto y se entiende. Ahora bien, igual que todas las compañeras mediadoras que trabajan, el lenguaje que utilizas cuando estás trabajando con las personas afectadas no debe ser la que impones tú. Ellos tienen nombres que lo llaman, pues respecta a ese nombre el momento que estás trabajando, ¿no? MGF es una palabra que utilizamos mucho también. MGF. Y yo digo, ¿qué significa? Miguel García Fernández. A mí MGF no me dice nada. Entiendo en un documento que se pueda poner, ¿no? Porque no podemos estar. Yo sí me estoy reeducando en ese sentido y pongo la palabra completa, aunque que me coma páginas. Porque eso da y explica, porque la mutilación genital femenina ha sido tan invisibilizada en tantas maneras. Imaginaos 230 millones de personas. Si fuera otra cosa, o a lo mejor la imagen de otro color, el mundo estaría escandalizado. Son como 3 o 4 veces la población de España que están vivas conviviendo con algún tipo de mutilación genital femenina. ¿Por qué no nos importa? ¿Por qué seguimos hablando de la mutilación genital femenina? ¿Por qué no tenemos esa rabia? Porque se ha invisibilizado. Nos han hecho entender que la mutilación genital femenina, MGF, que no se debe decir, mutilación genital femenina o la ablación, o términos medicalizados como clitoridectomía, que es un término médico. Ya la OMS está diciendo que no tiene nada que ver con médico. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar terminología médica? Entonces, seguimos intentando invisibilizar de esta manera, ¿no? O, por ejemplo, decidir que la mutilación genital femenina pertenece solo a un continente. Por lo tanto, normalmente cuando os hablan de la mutilación genital femenina, escucháis esa palabra, la primera imagen que os viene en la cabeza es una mujer negra, ¿no? Pues mira, tenemos una campaña donde enseñamos todos los colores. La mutilación genital femenina, como dijo la secretaria, es tema global. Y dijo la ministra también, gracias. Es algo global. Lo pasa por ser mujer. Esa violencia le pasa por ser mujer, simplemente, independientemente de su color de piel. Entonces, utilicemos lenguaje correcto, por favor. Llamemos las cosas como deben llamarse. Mutilación genital femenina y nada más, sin minimizar. Y evitemos utilizar lenguaje que puede revictimizar a las víctimas. Gracias. Muchas gracias, Sasha. Es cierto, el lenguaje importa y nos posiciona, ¿no? También en la intervención,
La directora general para la igualdad, Beatriz, lo dijo, pues muchas veces el tema de estereotipo, ¿no? Por tener una raza o una cultura diferente, ese también cada vez crece el tema de estereotipo, sigue creyendo que la mutilación solamente es un tema que existe en África, pero es global. Debemos de tener mucho cuidado porque el lenguaje nos posiciona en todo eso. Ahora vamos a pasar la palabra a Umu. Me gustaría que nos hablara un poco del tema de derivaciones dentro de los profesionales, como el trabajo con los profesionales, detección, derivación, cómo se debe de trabajar con las personas que han sufrido la mutilación genital femenina o en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. Si nos puedes dar un poco como un briefing sobre todo eso. Buenos días, muchas gracias por habernos invitado. Yo me llamo Umu Balde, vengo de la asociación Jo Creendam, estamos trabajando en Cataluña. Lo que pasa normalmente cuando haces trabajo de campo es que parece que estás haciendo cosas muy pequeñas y el hecho de estar aquí hoy me da la sensación de tener una red y de mucho apoyo y da como una sensación de mucho de poder y de potencia, ¿no? Así que muchas gracias y estoy muy contenta de poder haber venido. Yo voy a centrar un poco mi discurso en la necesidad, ¿no?, de la respuesta estatal, a nivel estatal, sobre la formación sobre la interseccionalidad, antirracismo y género, sobre la detección, la no estigmatización y la coordinación de los servicios que deben de estar coordinados para poder gestionarlo. Primero de todo, hablar un poco de la necesidad de que los servicios estén especializados. Como muy bien han explicado mis compañeras anteriormente, la mutilación genital femenina no solo afecta a nivel físico, sino que también psicológico, social, emocional y muchas identidades. Entonces, es muy importante que todos los servicios, desde médicos, psicológicos, sociales, educación e incluso los cuerpos de la ley, estén todos especializados y formados en la temática. Punto número 2. Como os he dicho antes, la interseccionalidad, el género y el antirracismo. Es muy importante que estén formados en interseccionalidad, antirracismo y género, ya que cuando hablamos de mutilación genital femenina no solo afecta en la dimensión física, como he dicho antes, sino también en la emocional, psicológica y emocional. Normalmente, las mujeres que han sufrido mutilación genital femenina vienen acompañadas, ¿no?, su identidad viene acompañada de muchos otros sistemas de opresión, que podría ser el patriarcal, el racismo, la pobreza, el colonialismo en su momento, etc. Entonces, la formación que deben de tener los profesionales que atienden diariamente a estas mujeres tiene que estar especializada y tiene que estar concretada en estos aspectos para que la mujer tenga un espacio seguro donde no se sienta juzgada ni estigmatizada. También es muy importante hablar sobre la detección temprana. Uno de los problemas a nivel estatal que nosotros creemos que hay es la falta de visibilidad y la falta de detección desde los servicios. Para poder hacer una buena formación y una buena detección temprana y no estigmatización, es muy importante que se haga una revisión de los protocolos para poder tener unas buenas líneas de intervención y los profesionales también sepan dónde tienen que agarrarse a la hora de hacer derivaciones y poder moverse dentro del sistema e identificar qué servicios son los que están especializados y qué servicios pueden atender a las mujeres sin tener que estarlas mareando constantemente con derivaciones que no llevan a ningún sitio. La actualización de la formación también es muy importante. Evidentemente estamos en constante cambio, el mundo cambia muchísimo. Los protocolos en los cuales nos estamos apoyando actualmente son protocolos que se hicieron hace muchos años, son protocolos que se tienen que revisar, son protocolos que en el momento en el que se hicieron el escenario del mundo era completamente distinto. Ya solo hablando de las corrientes migratorias, he oído mucho la palabra de corrientes migratorias durante toda la mañana y creo que al final tampoco ya no estamos hablando ni siquiera de corrientes migratorias, estamos hablando de mujeres y niñas nacidas aquí, crecidas aquí, que son españolas igual que todo el resto. Porque podíamos hablar de corrientes migratorias en los 80 y en los 90, pero yo me pongo siempre como ejemplo, tengo 29 años, he nacido aquí y he crecido aquí, por lo tanto soy española.
Lo digo porque siempre tenemos esta costumbre de hablar de corrientes migratorias, lo que hace estigmatizaciones y estereotipaciones de que la mutilación genital femenina solo pertenece a los países de origen y es una cosa que aquí está pasando y está pasando a la gente nacionalizada aquí y gente española. ¿Vale? Y por último, hablar un poco sobre toda esta integración, ¿no? de todas estas formaciones, de las derivaciones, de todo lo que he estado hablando hasta ahora, integrarlo en el sistema educativo. Actualmente necesitamos dar formaciones a los profesionales porque cuando salen de sus carreras no están formados en mutilación genital femenina. Teniendo en cuenta de que la mutilación genital femenina es una cosa que afecta a nuestro país, es muy importante y creo que arreglaría mucho el problema de raíz poder integrarlo dentro del sistema educativo, que los profesionales que ya una vez han empezado a estudiar y salen de las carreras, los profesionales, tanto médicos, psicológicos, sociales, agentes de la ley, tienen que estar formados desde la base para poder evitar encontrarnos en sistemas de derivación, en sistemas que no están preparados para tratar a la mujer con mutilación genital femenina de una forma integral y holística, que es lo que realmente necesitamos. Pues muchísimas gracias, Sumu. Y ahí se queda claro que tiene que haber un poco como la actualización para la formación, porque los actores cambian, ¿no? En la administración, entonces las que recibieron una formación se marchan, las nuevas que llegan también necesitan la actualización de la formación. Vemos otra vez un poco que tiene que tener códigos culturales todas las personas que trabajan en administración pública para saber cómo debe de trabajar con las personas supervivientes de mutilación genital femenina. Ahí no vamos a decir que no saben hacer su trabajo, hace perfectamente su trabajo, pero por lo menos también que tenga códigos culturales para poder trabajar también con otros colectivos que no tienen una cultura diferente, ahí que sería como importante. Hay activistas, hay asociaciones que llevan trabajando hace mucho, pero muchas veces no tienen recursos. Marcela, ¿sí nos puedes hablar un poco de la importancia de una cooperación digna, digamos, cooperación horizontal, no vertical, que solamente vaya a sensibilizar unos 2 o 3 días, pero realmente una cooperación que se establezca como un desafío, reto, todas esas cuestiones y el tema de dotación económica, porque no se puede trabajar muchas veces hoy día sin medios económicos. Sí, muchas gracias para todos, para todas. Yo soy Marcela Hincapié, vengo de la Comunidad Valenciana. Tengo el privilegio de trabajar todos los días al lado de Aminata Souco y he aprendido mucho de ella en el día a día y entiendo que el cambio que necesitamos tiene que estar protagonizado por las mujeres que han sobrevivido a la práctica de la mutilación genital femenina, pero el cambio no solamente tiene que ser en las comunidades que están afectadas por la mutilación, el cambio tiene que ser de toda la sociedad, incluida la sociedad española que no está siendo afectada. Entonces, esta transformación, para que podamos lograrla, necesita que esas políticas de cooperación estén adaptadas y estén especializadas, teniendo en cuenta este acumulado que ya se tiene en el territorio español de mediadoras interculturales, de profesionales jurídicos, sanitarios, sociales, que llevan trabajando durante bastantes años, ya décadas, en el ámbito de la mutilación y que necesitan apoyo real y recursos para hacer una cooperación internacional de desarrollo de carácter especializado en violencia de género. Yo creo que esto es un punto muy importante porque a veces la cooperación se ha entendido como un ejercicio en el que hay que ir a mostrar cómo hacer las cosas, ¿no? En cambio, aquí ya hay una experiencia acumulada, ya hay un trabajo hecho, ya hay un reconocimiento y ese protagonismo lo deben tener las asociaciones que están creadas por mujeres que han sobrevivido a la mutilación. También que puedan superar esas barreras para acceder a las subvenciones, porque
la verdad es que las organizaciones pequeñas tienen muchas barreras para que puedan presentarse una subvención y tener la oportunidad de ejecutar estos proyectos, ¿no? Para eso, pues hay que crear un programa especializado en mentorías o tutorías a las asociaciones pequeñas para que puedan ellas alcanzar a ser esas ejecutoras de las subvenciones. Mientras eso pasa, es necesario que las organizaciones que llevan mucho tiempo realizando esto hagan un programa de alianza con las asociaciones pequeñas para que sí se vaya generando esas capacidades y algún día pues podamos que ellas sean las que verdaderamente protagonicen este cambio, ¿no? Entonces, creemos que esto es muy importante porque la cooperación especializada en violencia de género tiene que ver con lo sanitario, tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con la mediación intercultural, porque son múltiples las estructuras sociales, culturales, económicas que sostienen la mutilación genital femenina. Nosotras hace poco, en el mes de noviembre, tuvimos la oportunidad de contar en la Comunidad Valenciana con la visita de 4 personas, defensoras y defensores de derechos humanos en Mali, que están trabajando allí para erradicar la práctica de la mutilación. Ellas nos han contado y hemos hecho una gira de eventos sensibilizando al ámbito sanitario, social, educativo, a mujeres y hombres residentes en la Comunidad Valenciana que provienen de los países en donde se practica la mutilación, de lo difícil que es hacer un trabajo en una sociedad donde donde luchar contra esto pues ya pone en riesgo su vida, su integridad, ¿no? Porque luchar contra la cultura, luchar contra la tradición, contra tu propia familia, que muchas veces te está diciendo que no lo hagas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que podamos visibilizar todas esas también peligros que corren las defensoras, especialmente las mujeres, pero también que hay hombres que están también haciendo papel para sensibilizar a las comunidades y para trabajar desde allí, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante remarcarlo. La cooperación especializada en violencia de género cuenta con ya un acumulado en el territorio español que puede actuar no solamente aquí, también puede actuar en los países y las comunidades de origen. Entonces para eso es muy importante pues esa voz, y yo que pues quiero cerrar mi intervención diciendo que es un aprendizaje muy bonito, y yo tampoco nací en este territorio, soy colombiana, pero trabajo día a día para hacer que este lugar sea un mejor país, una mejor sociedad, no solo para mí, sino para todas las personas con las que me relaciono. Y he aprendido tanto en el día a día, porque creo que he aprendido más que en cualquier otro escenario, en el trabajo con Aminata, cuando ella me llama y me dice, estoy aquí con una mujer, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, me han dicho que no en un lado, me han dicho que no en el otro, y esa capacidad de decir, bueno, pero vamos a intentarlo por otro lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevarlo y llevarlas hasta su propia casa. Creo que esto es una cosa que no debería pasar, porque si hay recursos institucionales que estén aquí en todas las comunidades, deberían ser eficaces y especializados para atender a las mujeres supervivientes como se merecen, de manera digna, que no debe ser de otra forma. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Ahora vamos a pasar la palabra a Nerea, que es de UNAF, pero también al mismo tiempo nos coordina la red de libres estatal, ¿no?, de la mutilación genital femenina. Como hemos dicho, somos 26 entidades, activistas, profesionales, entonces sin una coordinación es muy difícil. Si nos puedes hablar un poco de certificación que hemos pedido, que Odan había hablado, si puedes ampliar un poco más, y también un poco de los retos para que se cumpla un poco el seguimiento de las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras que estáis hoy aquí, y en especial a la ministra, a la directora general y a las secretarias de Estado que nos han estado acompañando, y sobre todo a todas las compañeras que estáis aquí. Ha sido un esfuerzo para toda la red llegar con la lengua afuera aquí a este momento, y es un esfuerzo de muchas, así que bueno, en esa parte de coordinación que comentaba Nicole, agradeceros a todas todos los esfuerzos. Un poco el reto que queríamos un poco también destacar en este espacio es que la garantía de derechos para las mujeres migrantes o nacidas en España, supervivientes o en riesgo de mutilación genital femenina, y de todas las niñas,
es una secuencia de un montón de instrumentos, ¿no? Por un lado hemos estado hablando de los recursos de atención, de las profesionales, de la comunidad, del papel clave de las mediadoras, mediadores interculturales, pero también tenemos que estar hablando de los marcos jurídicos, legislativos y todos esos instrumentos que nos facilitan y que nos ayudan a que cuando lleguemos a una profesional o a un profesional de forma directa podamos decir, no, es que esto está reconocido, está dentro de la ley, ¿no? En el día a día, cuando hacemos nuestro trabajo, nos encontramos muchísima desinformación y ahí tenemos ese reto, ¿no?, de formación a los profesionales. Pero si no contamos con instrumentos que nos amparen lo suficiente, pues al final siempre es un poco a la discreción de la profesional, su involucración, su papel, ¿no?, y tu capacidad para poder llegar a esa persona para que actúe con mejores recursos o que movilice a más personas. Entonces, uno de los retos que tenemos identificados hasta ahora en España, hemos ido trabajando un poco a nivel legislativo. El trabajo de las asociaciones siempre ha ido sin parar y de las profesionales también, ¿no?, trasladando quizás todos los límites, traspasándolos. Pero hasta el 2015 no se reconoce realmente la mutilación genital femenina como un delito de lesiones en el Código Civil, en el Código Penal, perdón. A raíz de la ratificación del Convenio de Estambul por parte de España, que reconoce la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género. Desde ahí, todas las organizaciones hemos trabajado con este marco de derechos, es decir, con reconocer un delito penal en el que no se estaba reconociendo luego como una forma de violencia de género a nivel estatal, ni un marco de derechos que todos los recursos y servicios pudiesen estar especializados y atendiendo la mutilación genital femenina. Nos hemos ido apoyando en gran parte en la transformación de las leyes autonómicas. Muchas leyes autonómicas han ido reconociendo dentro de sus marcos jurídicos la mutilación genital femenina como otra forma de violencia de género y nos ha ido permitiendo acceder a esos recursos, a esos servicios, a esas ayudas, ¿no?, a esa cobertura integral dentro de la perspectiva de violencia de género. Sin embargo, a día de hoy, de las 19 comunidades y ciudades autónomas, tan solo 9 tienen reconocida la mutilación genital femenina. Esto nos ha situado, ¿no?, en un marco de derechos en los que, dependiendo de en qué región, en qué comunidad autónoma, en qué localidad vivas, puedes acceder o no a unos recursos. Por suerte, esto cambia gracias a la Ley de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley 10/2022, que por fin garantiza, ¿no?, todo este marco de derechos, la protección integral, la prevención, toda la parte también de formación a profesionales, la producción de datos sin sesgos sexistas o racistas, ¿no? Nos da un marco de trabajo y un marco de derechos que desde todas las organizaciones hemos aplaudido y nos hemos acogido con muchas ganas a esta ley. Sin embargo, luego en los efectos prácticos, cuando nos hemos visto en la necesidad de poder pedir a estos recursos, oye, que ya estamos aquí, que ahora sí podemos, que estamos reconocidas, nos hemos visto en la dificultad de que dentro del ámbito de actuación hay supuestos en los que principalmente afectan a las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, no están reconocidos en el ámbito de actuación de la ley. En estos casos nos referimos, actualmente la ley contempla cuando la mutilación genital femenina se ha practicado en España, con independencia de tu situación administrativa, y cuando la mutilación genital femenina se practica en el extranjero, siempre y cuando se cuente con la nacionalidad española. En este caso, nos dejamos fuera a todas las mujeres que habitan en España, supervivientes de mutilación genital femenina, que se les ha practicado la mutilación en origen, ¿no? Nos quedamos fuera con un montón de las supervivientes que habitan y viven en España en igualdad de derechos que cualquier otra mujer superviviente de cualquier forma de violencia de género. Tenemos una deuda todavía presente con todas las mujeres. También nos quedamos fuera, en casos que quizás nos llamen más la atención, de mujeres y niñas también nacidas y criadas en España, que sin embargo, por cómo funciona la nacionalidad y el acceso a la nacionalidad, adquieren la nacionalidad de sus padres, a pesar de haber nacido de su padre o de su madre, a pesar de haber nacido en España. Esas niñas tienen nacionalidad extranjera, tienen un NIE, y si la mutilación genital femenina se practica en origen, estarían amparadas en la persecución por el Código Penal. Sin embargo, toda la ley de garantía de derechos integrales
no está reconocida. Ahí tampoco están. Se puede perseguir el delito, pero no pueden ir a un recurso de atención psicológica, sexológica, ¿no? al resto de ayudas que puedan requerir. Entonces tenemos unos retos presentes que desde la red también, al margen, ¿no? también de este reconocimiento de derechos en la ley, también queremos que se pueda garantizar a través de la propia aplicación de la ley que existe. Si desarrollamos un protocolo estatal interinstitucional, que es el que llevamos solicitando desde hace años, podríamos garantizar una unificación de criterios por parte de todas las comunidades autónomas, una garantía de derechos a todas las mujeres, a todas las niñas, independientemente de dónde se les haya practicado la mutilación genital femenina, simplemente por el hecho de vivir y habitar en este país, ¿no? Con independencia de donde hayan nacido o donde se practique. Y estos son un poco los retos que queremos trasladar hoy aquí y los compromisos que nos gustaría establecer entre todas las personas que estamos hoy aquí y todas las agentes. Dentro de este protocolo, obviamente, entra también todo el proceso de certificación, pero por no alargarme más, cortamos. Muchísimas gracias, Nerea. Muchísimas gracias. Vemos que es muy necesario lo que es la evaluación y el seguimiento de políticas, porque sin eso nos vamos a quedar como en el punto que habíamos empezado, porque cada vez cuando se trata de otras violencias, yo creo que hay una adaptación, hay una evaluación y hay como una renovación. También de mutilación genital femenina, yo creo que se tiene que haber también esa evaluación para ir viendo las cosas que debemos de ir modificando, porque no se puede estar como parada en un protocolo que se hizo hace 15 años y hoy día las cosas cambian, la situación migratoria también cambia, por lo tanto se debe de revisar también esos protocolos para dar también un apoyo integral a las mujeres supervivientes. Yo creo que vamos a tener también otra ronda de preguntas, pero cortitas, para que, ya que tenéis a las activistas, la gente que trabaja día a día en ese terreno de mutilación genital femenina, que os puedan contestar, no solamente ir a leer, porque la lectura de una cosa no es realmente cuando os lo dicen aquí, enfrente, de cara, cómo se puede trabajar con la mutilación genital femenina con datos bien claros. Así que si tenéis preguntas, mis compañeras van a contestar. Ministra tiene pregunta. Bueno, es tan interesante, estamos tomando muy buena nota de lo que estáis comentando para mejorar, pero yo hay un tema que antes comentábamos que me sugiere la dificultad del problema al que nos enfrentamos, porque efectivamente la mutilación genital femenina es una cuestión a veces histórica, cultural, tradición, pero también tiene un componente económico, también tiene un componente de negocio, y me gustaría, aunque fuera brevemente, tratar este tema, ¿no? Si es un negocio para las mujeres que lo practican, para sus entornos, porque ahí ya trataríamos de otra cuestión, y es cómo dar una alternativa económica o cómo trabajar para que eso dejara de ser rentable o eso dejara de ser un ingreso para esas familias. Y ese aspecto que no se ha tocado aquí me parece que genera, y antes lo comentábamos, una dificultad añadida, ¿no? Asha sí puede contestar un poco y luego. Vale. Sí, pues lo que ha comentado la ministra. Ella es mi jefa. Sí, la jefa manda. Vale. Pues lo que estaba comentando con la ministra, ¿no? Que el tema de la mutilación es tan tabú que se mueve mucho la materia económica también, porque las cortadoras cobran para mutilar y también el trozo de clítoris que cortan lo venden. ¿A quién lo venden? A los políticos, a los líderes religiosos. Entonces, y trabajando con la comunidad también, lo que se hace,
sensibilizar a esas cortadoras cuando dejan de cortar, darles otras alternativas, que tengan otros negocios, que sus fuentes de ingreso no sea solamente con lo que ganan mutilando o vendiendo este clítoris. Porque el trozo de clítoris, no conozco a todos los países, pero en Mali no se puede encontrar menos de 200 euros. Y el mío lo cortaron gratis. Qué pena, no tuvo ni valor el mío. Bueno, esto creo que lo de cortar y vender, yo la primera vez que escuché eso ha sido en una ponencia que estaba Aminata. No es algo que conozco, por ejemplo, con todos los países, Somalia, Kenia, Tanzania, en Etiopía, o sea, nunca había oído, pero seguramente, no sé, Burkina Faso, pero seguramente es algo a lo mejor que pasa en Mali, o a lo mejor es algo nuevo, que también, porque todo lo, igual que hacían como Shani estar aquí con los albinos en Tanzania, que decían que un brazo del albino trae suerte, entonces había una caza de albinos, hay una compañera que trabaja en ese tema de poder ayudar a los albinos en la compañera Shani. Entonces, que a lo mejor es algo nuevo y no sé, a lo mejor ya se está haciendo en otras partes de África y no me he enterado. Eso ya es peligroso, honestamente es peligroso. Y ver la finalidad de este problema va a ser duro, porque ya estamos negociando con trocitos de clítoris, ¿no? Clítoris estamos vendiendo. ¿Y qué más iba a decir? Iba a decir otra cosa más inteligente, pero no me acuerdo. Aquí voy a decir, África es un continente, no es un país. Tiene 54 países donde tiene cultura diferente. Probablemente lo que ocurre con la mutilación genital femenina en Mali no ocurre en Senegal, Somalia, Kenia, etc. Pero sí que lo que sabemos, no es fácil poder acabar con la mutilación genital femenina sin convicción, porque evidentemente esas mujeres cortadoras lo ha convertido en un trabajo, cierto, porque de ahí vive, pero el fondo no es el tema económico, sino de poder, porque al final tiene mucha influencia en la sociedad. El tema económico evidentemente también impone, porque esas personas viven. Yo creo que en una reunión, me acuerdo, Asha, también estuviste tú, que estuvimos hablando, es necesario dar dinero a esas mujeres para que acabe con la mutilación genital femenina. Yo creo que es una ayuda, pero no es la solución, porque para acabar con la mutilación genital femenina es la implicación de todas y todos y la convicción, porque le puede dar dinero hoy, lo come, pero su convicción no es que la mutilación genital femenina es algo malo, porque para esa mujer que practica la mutilación genital femenina, para ella no es algo negativo, piensa que está haciendo bien, por lo tanto es la convicción, no es el dinero que va a hacer que se acabe con la mutilación genital femenina. El dinero sí, para sensibilización, pero no para la convicción de acabar con la mutilación. En lo de economía también incluye, por ejemplo, la mujer que ha pasado por la mutilación genital femenina, se supone que llegará virgen al matrimonio, se supone que el dote va a ser más alto, eso es una de las cosas también. Luego la medicalización, que hay muchísimas clínicas, por ejemplo, voy a poner Kenia como ejemplo, hay muchas clínicas privadas, muchísimas. O sea, ahí en cada esquina hay una clínica privada porque la pública casi no existe. Y ahí van y se están practicando la mutilación genital femenina en esas clínicas. Y hay un coste, entonces claro que mueve una economía impresionante. La medicalización de la mutilación femenina, cuando se dice eso, para que entendáis un poco el contexto, lo practican en un hospital. Entonces,
Sobre todo en Egipto se está practicando muchísimo la medicalización de la mutilación genital femenina. Pero yo creo que debemos de pedir de abolir también ese sistema, porque sigue siendo mutilación genital femenina. Da igual que lo medicalizan, sigue siendo mutilación genital femenina. No, yo solo quería añadir que, como ha dicho Nicole, al final yo creo que focalizarlo en la parte económica no tiene como mucho sentido, ¿no? Porque al final la base de la acción es una cosa tradicional y es una cosa cultural. Es como si en la trata de mujeres les diéramos dinero, ¿no? a los que lo perpetúan para evitar que tengan una baja economía, y de esta forma lo dejarían de hacer. Entonces, comparándolo así un poco, creo que poner el foco directamente en la parte económica, porque al final lo que hacen es aprovecharse, ¿no? Ellas siguen pensando que la mutilación es algo correcto, están haciendo un bien y además saco dinero. Entonces, claro, si no, o sea, quitar la parte económica y focalizarlo ahí y darles dinero para que dejen de hacerlo no les convencerá nunca, y nunca va a ser una erradicación, porque no es el motivo por el cual les mueve hacer esto. No era dar dinero a esas mutiladoras, sino lo que buscaban era algo alternativo, ya que ha sido un ingreso para la familia durante años y años y años, generaciones y generaciones, buscar una alternativa de ingreso para la familia. ¿Hay más preguntas por ahí? Sí, muchas gracias. Gracias a la Red de Libres contra la Mutilación Genital Femenina. Yo soy Carla Escudero. Hasta hace 4 meses he sido concejala durante casi 4 años y medio en el Ayuntamiento de Parla, de Igualdad. Y bueno, una de las cosas que hemos hecho es llevar a cabo y sensibilizar muchísimo desde la concejalía acerca de la mutilación genital femenina. Y mi pregunta es un poco a todas, es si os habéis acercado, sobre todo a nivel municipal, a aquellas entidades, a las instituciones, porque sabemos que en algunas es bastante complejo, y de ser así, la respuesta que os están dando. Muchas gracias. A ver, la pregunta es si nos hemos acercado a las instituciones municipales para trabajar, sobre todo también hablar de mutilación genital femenina. Nerea, si puedes contestar. Sí, yo creo que todas las entidades en una u otra medida nos hemos acercado a las consejerías a nivel autonómico y a nivel local. De hecho, hay muchas localidades que cuentan con protocolos específicos a nivel local, tanto de prevención como de atención, y una parte también importante de comunidades autónomas. Y encontramos, pues al final, las dificultades ahí que podemos encontrar es que depende un poco de predisposición del grupo o partido político correspondiente, ¿no? En cada momento, de la predisposición de las consejerías, de la predisposición y de si esto se entiende como una necesidad real y presente en el municipio o no. Nos hemos encontrado, particularmente desde UNAF, nos hemos encontrado en el trabajo autonómico acercarnos muchas veces a nivel local y que nos dijeran, bueno, a nivel de prevención o de sensibilización está bien, pero bueno, al final es algo que no está presente. Y empezar a trabajar y de repente tener un grupo de 50, 60 mujeres y decirnos, pero ¿y esto dónde estaba? Está. Hay que mirar, hay que saber, ¿no? Pues cómo llegar, cómo acercarnos a las comunidades y cómo trabajarlo, ¿no? Y una vez que lo trabajas, pues se llega a los hospitales, se llega a los recursos públicos, pero hay que mirar. Entonces tenemos experiencias muy distintas dependiendo de comunidades autónomas. No sé si alguna queréis comentar. También, desde nuestra experiencia, lo que nosotras hemos encontrado es que últimamente hay cada vez más institucionalidad municipal que quiere, digamos, acercarse para conocer, y que está muy bien. Entonces, Aminata va haciendo charlas por donde es invitada. Sin embargo, también les estamos lanzando un llamado de que la mutilación genital femenina va más allá del 6 de febrero, porque como que hay mucha, te llaman de todo lado, que hay que hacer una charla, pero todo en esta semana, ¿no? Entonces, es como tiene que estar concentrado. Entonces, el llamado es a crear acciones reales, a crear acciones que estén dentro de los planes de gobierno, que se conviertan en recursos para las mujeres, en que se promuevan campañas de formación y de sensibilización, porque lo contrario va a quedar siendo, y es una crítica que hacemos muy desde el cariño, pero es como una mención de la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero. Sí,
pero esto luego cómo se traduce pues, en el día a día en acciones concretas, ¿no? ¿Cómo facilita eso el trabajo de las mediadoras, el trabajo de los equipos de trabajo? Es un poco más allá. Nosotros un poco, un poco desde Cataluña lo que sí hemos notado y que señalamos mucho es que a nivel autonómico tenemos protocolos de prevención, ¿no? y de sensibilización, pero no tenemos muchos protocolos de reparación y atención, que son los que realmente nos hacen falta. Sí que es verdad que supongo que las cosas también van despacio, ¿no? Y poco a poco a nivel profesional, yo hablo a nivel autonómico ahora, a nivel profesional la gente quiere empezar a formarse más, hay como una predisposición a nivel de la Generalitat para poder empezar a crear espacios y bueno. Pero claro, el tema de la reparación y la atención es algo que a nivel de Cataluña ha quedado como muy lejos, ya que el protocolo que tenemos ahora mismo solo se centra en la prevención y en la sensibilización. Buenos días, mi nombre es María del Pilar Cote, soy de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias por la invitación, ASA. Y todas las que estáis ahí presentes. Yo realmente pues voy a ser muy cortita, hablando un poco sobre el tema de nuestros propios gobiernos, ¿vale? En el continente africano. Deberían implicarse un poquito más en estos temas, porque yo creo que es muy relevante que estén para que nosotras podamos luchar contra todo marea, viento de lo que se trata, ¿no? Entonces, yo simplemente quería decir que también las mujeres, yo soy de Guinea Ecuatorial, pero ahí no tenemos mutilación genital, pero tenemos migración de mujeres que ya lo practican ahí, ¿sabes? Quiero decir que puedo no tenerlo, pero ya está por este motivo. Y luego también pues decir que donde se practica este praxis deberíamos, tengo entendido que siempre son mujeres mayores que son las que más practican estos hechos. Y poco más, nada más, que vamos a apoyarnos entre todas y luchar contra esta lacra que de verdad que nos está haciendo el mal, no el bien. Y poder incorporarnos y que nos asesoren para poder practicar, dejar de que seamos lo que nos están haciendo ver, ¿no? Muchas gracias. En un momento la contesto en relación, perdóname, jodan. En relación con los gobiernos, en muchos países en el continente africano tienen leyes en contra de la mutilación genital femenina. Pero quiero hablar de Kenia concretamente. Kenia es uno de los países, creo que haya liderado en la lucha de mutilación genital femenina. Hay una ONG subvencionada por el gobierno que se llama End FGM Board, donde ahí, se toman decisiones y están en todos los pueblos. ¿Qué pasa? Hay un problema. El problema es que cuando se pone una ley, hay que conseguir la voluntad de las personas. Es como decir mi madre, mira, hay una ley y ya no se puede hacer esto. Y me dice, Tululú, ¿no? Porque tiene que conseguir la voluntad formando a la población. Tiene que estar la información hasta en la sopa. Entonces, eso tiene que ir paralelamente, ¿no? Que la ley más la formación, para que puedan entender algo que ha sido tan suyo de toda la vida, ¿por qué está prohibido? Tienen que entender eso, porque la mayoría están, como lo que pasó en Gambia, que casi revocan la ley, están achacando que esto nos viene de fuera, nos lavan el cerebro, nos imponen no sé qué. Cuando ha habido la lucha de la mutilación genital femenina, no ha empezado en Europa, ha empezado en África, hace mucho tiempo. Directora. Pues mirar, una cuestión, porque viene en paralelo a lo que está planteando Asha, es que el problema no es una cuestión, son muchos problemas y muchos factores que influyen. Cuando la identidad de un pueblo se reafirma
a través de cualquier tipo de costumbre o tradición, que normalmente siempre van directas a las mujeres, que son las que más cargan el peso de las tradiciones sobre las espaldas de ellas, ¿cómo se puede al final plantear esto de una manera unitaria? Porque son las identidades, las creencias, muchas veces se llegan a ese fanatismo. ¿Cómo se puede llegar a tumbar desde dentro esa identidad cuando una mujer o una madre te está diciendo que tu forma de estar en la vida depende de tu identidad? Es decir, quien se salta todos esos pasos, todas esas tradiciones, no es que sufra solamente psicológicamente, físicamente, es que te arranca de tus propias raíces. Y cuando todo está metido en ese, no sé cómo explicarlo, ¿no?, en ese cóctel Molotov, qué difícil es luchar contra eso. Porque os estoy escuchando, estaba también, cuando habían preguntado a la ministra el efecto económico, son muchos, lógicamente afecta, influye todo tipo de elementos y factores, pero el tronco verdadero donde hay que ir o donde tenemos que convertirnos todas las mujeres, muchas veces yo lo explico así o lo ilustro así, tenemos que ser ese misil para poder revertir precisamente todas esas injusticias. Las mujeres, cuanto más conciencia tenemos de nuestros derechos y tenemos conciencia de nuestra fortaleza, somos un misil contra la injusticia, contra esa vulneración de derechos. Pero qué difícil, qué complicado a veces, porque estáis aquí y lo estáis contando. Y hoy porque estamos conmemorando este día. Pero me proyecto en ese día, en esa mujer anónima que está entre su familia. Es muy duro y por eso, de verdad, contar con el apoyo de todas nosotras y de las instituciones, porque no hay otra manera de hacerlo, con vuestras voces desde la sociedad civil, desde las instituciones, desde los profesionales, como no se haga de una manera coordinada desde todos los estados y fundamentalmente eso, los estados, los países también que colaboran, que pongan también cortapisas a aquellos países que siguen permitiendo este tipo de prácticas. Así que nada más, solamente quería compartir esa reflexión. Muchísimas gracias, directora. Vamos a pasar la palabra a Odan porque estamos yendo como muy justo de tiempo y luego yo voy a añadir algo de lo que acaba de decir la directora. Yo voy a ser súper rápida. Se ha ido la ministra, pero te lo pido a ti. Asilo, que aceleren por favor el proceso de concesión de asilo a las mujeres porque las niñas siguen sufriendo mutilación genital femenina y matrimonio forzoso y otras formas de violencia, mientras que se debate si se le concede el estatus o no. Eso lo quería haber dicho arriba y no me dio tiempo, así que por favor. Y luego, como trabajo en la Comunidad de Madrid, se hace un gran trabajo en mutilación genital femenina, de verdad. Muchísimo curro se está haciendo en Madrid y en muchas otras comunidades autónomas. Pero hablo de Madrid porque es donde hago el trabajo y donde Médico del Mundo Madrid estamos trabajando. Sí que os pedimos que los derechos humanos estén fuera de las voluntades de quien gobierne. Sí que lo pedimos, porque ahora gobierna una persona y ya no existe la subvención o no se hace el proyecto. Bien, no hace falta tampoco subvención, ¿por qué no se quita el proyecto? Porque si pretendemos acabar la mutilación genital femenina, si quitamos diciembre, que hay que hacer evaluación de los proyectos, tenemos 11 meses para hacer. Si en 11 meses pretendemos acabar la mutilación genital femenina en Parla, en Fuenlabrada, en Móstoles, es inviable. Entonces, que los derechos humanos estén por encima de las voluntades políticas y que sigan su proceso independientemente de quien gobierne, porque debería ser siempre así. Así que lo pedimos, por favor. Ya está. Gracias. Yo no sé si hay más preguntas porque vamos a ir cerrando. Aquí hemos visto claramente el núcleo más importante, imprescindible para poder trabajar y acabar con la mutilación genital femenina. Primero es la voz de las activistas, la voz de las mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina, porque ellas tienen la actualización de todo lo que ocurre día a día y las asociaciones
que trabajamos el tema de la mutilación genital femenina. Yo creo que a través de la red estatal Libres, somos 26 entidades en todo el estado. Yo creo que allí se representa todas las comunidades. Estamos teniendo actualizaciones de todo lo que pasa dentro de cada comunidad. Por lo tanto, yo os invito a echar un vistazo de vez en cuando en la página de la Red Libre para ver un poco qué es lo que estamos haciendo, los esfuerzos que estamos haciendo día a día. Hoy estamos aquí, solamente es el día 6, pero no solamente es hoy que hemos hecho esta actividad, pero casi todos los días trabajamos la mutilación genital femenina. Por lo tanto, yo creo que voy a dar las gracias de una manera desde la red infinitamente a la directora para la igualdad y a la ministra porque nos habéis escuchado. Muchas veces cuando tenemos una actividad así, son 5 minutos, habla y se van, pero habéis estado desde el principio hasta el final. Eso se ve que es un compromiso. Es un compromiso por los derechos humanos, por las personas que estamos hoy día aquí, pero también una implicación para ver que queréis acabar con la mutilación genital femenina. Entonces, no solamente es una cuestión de la red, pero entre todas, yo creo que mano a mano, codo a codo, podemos acabar con la mutilación genital femenina. Gracias también a todas y todos por haber venido hoy aquí. Yo creo que no solamente recordar este día 6 que es la tolerancia cero, sino que todos los días sepáis que existe una violencia como otras violencias. Cuando se habla de violencias machistas aquí en España, considerar también que hay una violencia más que se tiene que hablar todos los días. Gracias.